Bueno, se estrenó Bridge, Bryce. Samurai Soul, la nueva película animada de Netflix. Pero bueno, pasado un par de años, se estrena ahora esta película anime. Sí, está dirigida por japoneses, pero es un estudio medio fusionado entre producción de Estados Unidos de Netflix y también japonesa. Pero bueno, es básicamente animación, sí, japonesa es anime. Que viene a ser una suerte de spin-off o serie derivada o por ahí dentro del mismo universo. Pues no sé si decirle spin-off. Porque, técnicamente es un spin-off. Sí, pero bueno, está ahí. O maneja esos términos. Es una peli que, como digamos, está basada en el universo de Bright. Que yo, cuando la vi ahora hace poquito, no me acordaba nada de la peli original. Básicamente, que se calculo que hay muchos conceptos que retomaron. Pero que creo que igual se puede ver igual, aunque no hayas visto la original, digamos. Sí. Sí, más que nada, si te gusta el anime, es obvio. Sí, no, porque creo que funciona por sí sola. Y lo que hay que saber básicamente, o sea, sí. O sea, no hace falta verla, pero sí hay que saber que de lo que va Bryce es de que es el mundo básicamente como es ahora, o sea, la historia mundial, pero que con nosotros conviven elfos, orcos, gnomos, duendes, de todo, o sea, todo ese universo fantasioso medieval tipo Tierra Media de los Anillos, sí, que tiene un nombre, no sé cómo es. En el estreno de la película Bryce original se la vendía como si el Señor de los Anillos pasara en el universo de Día de Entrenamiento. Claro. Entonces, como que es algo policial real mezclado con toda esa parte fantasiosa de la Edad Media, ¿viste? A lo Tolkien, por así decirlo. Claro, entonces llamaba la atención por ser ese combo ahí. Ese es básicamente lo que hay que saber previamente, decir, eso vas a encontrar acá. Y en el caso de esta Bridge Samurai Soul, es como bien lo dice la palabra, es una peli que nos cuenta la historia en los primeros años de la restauración Meiji. Y vemos como un ser humano samurái se alia junto con un orco y juntos van a una aventura, digamos, en la que tienen que ayudar y posteriormente rescatar a una elfa. Qué bueno, o sea, supuestamente cuando Netflix estrenó la película original, era la película con mayor presupuesto que había pagado Netflix, con mayores efectos especiales, con la primera película filmada en 4K con cámaras RED, que en su momento eran las más grosas salvando las de IMAX, y que prometía mucho, y que en su momento esa película fue después un parteaguas, porque el concepto de mezclar una realidad policial con esto fantasioso estuvo bien llevado, pero después la historia sí era una típica historia, es así, con los clichés de siempre, y que veías un desarrollo que estaba más o menos bien hecho, buenas escenas de acción, y que termina como esperabas que iba a terminar. Entonces ahí es donde viene lo que decías vos de que sí, es un spin-off, pero no, pero sí. Viene por ese lado, porque está dentro del mismo universo claramente, juega con las reglas que ya puso la película en live action original, pero que se va totalmente a otra época, con otras cosas, en otro momento, y directamente es anime. Claro. Entonces digo, bueno, por ahí puede llegar a ser un buen puntapié para decir, bueno, hagamos otra película, secuela a un spin-off, live action, pero de menor presupuesto y más controlado. Entonces sí, a mí me llamó la atención de que quieren revivir la saga esa que habían empezado y que quedó en la nada. Pero bueno, que si la ves y la recordás, vas a encontrar muchas similitudes en las historias, básicamente, porque son las dos las mismas, entre comillas. Lo mismo que pasa la acá. Diferencia, en vez de policía, acá son samuráis, era de ese tipo. Claro, entonces ves la excusa de hacer un anime por ese lado, para poder poner un samurái, básicamente. Pero bueno, va por ese lado. Y, punto aparte, muy gracioso al principio, a ver gnomos, samurái, tipo, viste, duendes. Están como con el gorrito y la espada. Medio bizarro al principio. Claro. Después, bueno, después. Entonces,
hay ciertos paralelismos, y esto de tener un humano ortiva, un orco y una elfa, pasan las dos, teniendo una aventura. Estas relaciones que se dan de pareja, despareja y de, no sé si amor, pero respeto, odio. El humano desconfiado, el humano Claro. solitario, que ya no cree en nadie, que tiene su pasado, vivió cosas. El orco que es discriminado, que nadie lo quiere, que todo lo rechazan, y él es bueno. Y bueno, y la elfa que está en el medio de la princesa en apuros, ¿no? La damisela que tiene que ser rescatada, digamos. Y así como le dijiste, se puede aplicar a esta o a la otra. Claro. A cualquiera de las dos. Pero que sin embargo, cuando la vi yo personalmente, me sorprendí con un par de detalles Sí. que hace como película en sí, si no fuera del spin-off de la otra. Que o no, sí, tiene calidad. Y después cuando volví a ver la de Bright, el live action, ahí entendí mucho mejor todos los paralelismos que hay entre el anime y las referencias o los homenajes que hace el anime a la película original. Y que no pasan de eso, de ser referencias u homenajes. Y está perfecto y está bueno porque de vuelta no hace falta ver la otra para ver esta. Es una historia llevadera, nada que no se haya visto, muy anime, o sea, muy cliché por ahí. Sí. Pero ¿qué pasa? Te engancha, pues tiene 2 puntos a favor muy grandes, que ahora vamos a decir. Uno medio miti, pero uno muy grande. Pero digamos, una historia sencilla, no esperas muchos giros ni nada raro. Cierra como tiene que cerrar y nada, cuenta una historia que, como digo, es muy parecida a la original. Por ahí no cuenta nada nuevo, la diferencia es que es en Japón, es en otra época y con esa cultura, digamos, nada más que por ahí puede llamar un poco más la atención y que bueno, se da libertades, ¿no? de lo explícita que puede ser, con la sangre, con las escenas violentas y etcétera, y varios algunos conceptos. Ojo, Está bueno. estuvo bien. ¿Y por qué? Por 2 cosas, como decíamos, 2 puntos. El primero, la animación, que también tiene sus pros y sus contras la animación, pero en sí es muy interesante, por lo menos al principio visualmente llama mucho la atención. En los primeros minutos, ese 3D tratando de imitar 2D. Recordaba mucho, o sea, nosotros que veníamos de ver Star Wars Visions, tenía un poco ese aire, pero bueno, más allá de eso, digo, una animación 3D básicamente, que por momentos se ve muy bien, por otros a veces decae, más que nada en los paisajes y en otras cositas que después yo no va a hablar, pero por lo general muy buena, muy linda de ver, y que jugaba con unos planos, a veces planos de acercamiento y planos secuencia, que le daban una fluidez muy interesante a las peleas y también a momentos tranquilos en que por ahí lo hacían, que quedaban muy bien, eran llamativos. Claro, porque básicamente si lo tienen que hacer con 2D tradicional, entre comillas, pues tampoco es que se hace a mano en el papel, pero si lo tienen que hacer en 2D y hay que meterle muchísimo trabajo para que se vea bien. En cambio, la utilización del 3D les permitió poder hacer esos planos raros que se verían en una animación tradicional, porque simplemente lo hicieron más fluido. Lo que pasa es que para mí le quita fluidez a su vez cuando ves que los FPS están puestos a 24 o a 20 FPS para emular esta animación en 2D, por así decirlo. Y digo, no hace falta, porque si venís con tomas fluidas, con escenas de acción que son más coreografías que escenas de acción en sí, está bueno que se vea esa fluidez. Y sin embargo a veces se ve estático, que corta y se siente robótico, y ahí es como que te saca de la fluidez que la misma secuencia te había dado, que estaba buena. Sobre todo con esos planos, sobre todo con la elección de la paleta de colores, contrasta muy bien esto de estar situada en ese momento en Japón. Y siempre la estética de ese Japón te llama la atención, esté donde estés. Si la ves en un cuadro, en una pintura, en una foto, en una película, en un anime, llama la atención solo por el hecho. O sea, vos ves un samurái, lo ves dibujado de cualquier manera, y te llama la atención igual. Los paisajes se sienten raros porque básicamente no se destacan de los personajes. Hay momentos donde tenés un personaje en primer plano, otro más atrás, y después tenés el fondo, y como que está todo plano. No se nota una cierta diferenciación entre las capas y la lejanía.
que lo harían con un anime que está con los planos dibujados de otra manera, con otras cosas. Y sobre todo con la falta de sombras. A mí me chocó muchísimo la falta de sombras en la animación. Y de última, puede ser algo heredado de que veníamos viendo What If, y ahí los colores resaltaban muchísimo y sobre todo las escenas de acción explotaban. Porque las luces, los colores, las sombras, los neones estaban recontra re bien hechos para que te llamen la atención. Entonces vos veías explosión, animación y todo. Y era un espectáculo visual muy bien hecho. Eso incluso lo alabamos en su época. Creo que casi todos los capítulos decíamos algo bueno de la animación. Y cuando llego a esto veo esas intenciones, esos destellos creativos, pero veo todo plano. Digo, y me sacaba. Y cada vez que decía qué buena escena, qué bueno esto, algo que tendría que tener sombra o estar separado o cosas, no había. Digo, sí, yo sé que le estoy pidiendo demasiado y básicamente es de rompepelota. Totalmente, sí, es válido. Pero ya para linkear con lo otro que vos ya decías, la otra pata que tenía buena, que las escenas de acción, creo yo que mínimo 2 y no sé si 3. Sí, al final, bueno. Claro, son muy buenas gracias a la música. La música es el otro punto que destaca, pero tremendamente, que por varias cosas, pero la primera es que no es el tipo de música que esperabas encontrar en la ambientación que tiene la película. Totalmente. Que creo que al principio no recuerdo si hay música de ambiente cuando empieza la peli, pero ya aparece la música cuando aparecen los créditos iniciales y llama la atención. Pero sí, bueno, son los créditos iniciales, por lo general siempre se sale un poco de lo usual, de lo normal para una introducción. Sí. Y creo que a partir de ahí no hay mucha música, porque realmente cuando empieza está ahí adelante y se lleva toda la atención. Y aparte con cortes, como que de repente parece que terminó y vuelve a aparecer, o sea, la canción sigue y es excelente, realmente totalmente descolocado de lo que uno esperaría, como decía, en este tipo de ambiente, ¿no? Más japonés, por ahí música más tradicional. Sí, yo me esperaba el arpa. Sí, tipo... y no, encima ese es como el primer impacto. Después hay otras canciones un poco más posibles, ¿no? Para momentos más dramáticos o más de transición, pero que igual no son los usuales. Pero realmente destaca mucho más en las escenas de acción, que son por lo menos 3 principales. Sí. Y en las 3 la música es protagonista junto con los personajes, o sea, totalmente. Sí, exactamente. Así que bueno, sí, no hay mucho más para decir para la película. Es una película disfrutable, se pasa, es corta. Si viste la original y te gustó, esta te va a gustar también. Si no la viste y no sabes qué ver, la puedes ver, porque como digo, es cortita y es sencilla, atrapás y bueno, tiene estos puntos a favor que pueden gustarte o no, o sea, puedes escuchar la música y decir, no te es esto. Pero si te sorprende gratamente y lo disfrutás más todavía. Por la música, por la animación, por estos planos que no son usuales de ver, ni en películas convencionales, ni tampoco en animación, entonces le dan otro toquecito. Y nada, es interesante. Pues la película es llevadera, como decíamos, una historia normal, sin muchos sobresaltos, bastante predecible por ahí. Cliché, digamos, en sentido de personajes, de cosas, pero que se disfruta igual.